Te damos gracias, amado Salvador, por este nuevo día que nos regalas y esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de comenzar nuestro día leyendo tu palabra, esperando siempre, Señor Jesucristo, que nos ilumines la mente, el entendimiento con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos comprender perfectamente lo que tu palabra nos quiere decir. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, que encontremos aquí en esta palabra todo lo que necesitamos nosotros para nuestro, nuestra vida cristiana. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra del Señor, libro de Deuteronomio, capítulo número 8, en la versión Dios habla hoy. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni usted ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Durante estos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes, manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por falta de alimentos, ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y de sus montes sacarán cobre. Pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les ha ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y escorpiones, donde no había agua. Pero él sacó agua de una dura roca y les dio a beber. Y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba y para bien de ustedes a fin de cuentas. No se les ocurra pensar: toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y le rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. De la misma manera que el Señor destruirá a las naciones que ustedes encuentren a su paso, así también serán destruidos ustedes por haber desobedecido al Señor su Dios. Escuchen, israelitas, ha llegado el momento de que crucen ustedes el Jordán y se lancen a la conquista de naciones más grandes y poderosas que ustedes
y de grandes ciudades rodeadas de murallas muy altas. Sus habitantes son grandes y altos como los descendientes del gigante Anak. Y ya ustedes conocen el dicho, ¿quién puede hacer frente a los descendientes del gigante Anak? Ahora pues deben saber que el Señor su Dios es el que marcha al frente de ustedes y que es como un fuego devorador que ante ustedes destruirá y humillará a esas naciones. Ustedes los desolarán y los destruirán en un abrir y cerrar de ojos, tal como el Señor se lo ha prometido. Cuando el Señor su Dios los haya arrojado de la presencia de ustedes, no se digan a sí mismos, gracias a nuestros méritos. El Señor nos ha dado posesión de este país. Pues si el Señor los expulsa es por causa de la maldad de ellos. No, no es por los méritos ni por la bondad de ustedes por lo que van a tomar posesión de su país. El Señor los arroja de la presencia de ustedes a causa de la maldad de ellos y para cumplir la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Han de saber que no es debido a los méritos de ustedes, por lo que el Señor su Dios les da la posesión de esta buena tierra, pues ustedes son un pueblo muy terco. Nunca deben ustedes olvidar que han contrariado al Señor su Dios en el desierto. Desde que salieron de Egipto y hasta que llegaron a este lugar, siempre le han sido rebeldes. Ya en el monte Horeb hicieron enojar al Señor, y tanto se enojó él contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Yo subí al monte para recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con ustedes, y me quedé allí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. El Señor me dio entonces las 2 tablas de piedra escritas por él mismo, que contenían todas las palabras que él les había dicho en el monte del medio del fuego, el día en que todos nos reunimos. Pasados esos 40 días y 40 noches, el Señor me dio las tablas, las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, y me dijo, anda, baja pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Muy pronto han dejado de cumplir lo que yo les ordené y se han hecho un ídolo de metal fundido. El Señor también me dijo, ya he visto que este pueblo es muy terco. Quítate de mi camino, que voy a destruirlos y a borrar de la tierra su memoria. Pero de ti haré una nación más fuerte y numerosa que ellos. Cuando bajé del monte, el cual estaba ardiendo, traía yo en mis manos las 2 tablas de la alianza, pero al ver que ustedes habían pecado contra el Señor y que se habían hecho un becerro de metal fundido, abandonando así el camino que el Señor les había ordenado seguir, arrojé las 2 tablas que traía en las manos y las hice pedazos delante de ustedes. Después me arrodillé delante del Señor y tal como ya lo había hecho antes, estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada por causa del pecado que ustedes habían cometido, con lo que ofendieron al Señor y provocaron su ira. Yo estaba asustado del enojo y furor que el Señor manifestó contra ustedes, hasta el punto de querer destruirlos, pero una vez más el Señor me escuchó. También estaba el Señor muy enojado contra Aarón y quería destruirlo, pero yo intervine en favor de él. Luego agarré el becerro que ustedes se habían hecho y con el cual pecaron y lo arrojé al fuego y después de molerlo hasta convertirlo en polvo, lo eché al arroyo que baja del monte. También en Taberá, en Masá y en
Kibrot Este, Ataba, provocaron ustedes la ira del Señor. Y cuando el Señor les ordenó partir de Cades Barnea para ir a tomar posesión del país que Él les había dado, también se opusieron a su mandato y no tuvieron fe en Él ni quisieron obedecerlo. Desde que yo los conozco, ustedes han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había amenazado con destruirlos, yo me quedé arrodillado delante del Señor durante 40 días y 40 noches. Y con ruegos le dije, Señor, no destruyas a este pueblo que es tuyo, que tú liberaste con tu grandeza y sacaste de Egipto con gran poder. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No tengas en cuenta la terquedad de este pueblo, ni su maldad y pecado, para que no se diga en el país del que nos sacaste, el Señor no pudo hacerlos entrar en el país que les había prometido. Y como los odiaba, los hizo salir de aquí para hacerlos morir en el desierto. Pero ellos son tu pueblo, son tuyos. Tú los sacaste de Egipto con gran despliegue de poder. Entonces el Señor me dijo, corta tú mismo dos tablas de piedra iguales a las primeras, y haz también un cofre de madera y sube al monte para hablar conmigo. Yo voy a escribir en estas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, las que tú rompiste, y las guardarás en el cofre. Hice pues un cofre de madera de acacia y corté las dos tablas de piedra y subí con ellos al monte. Y el Señor escribió en las tablas los 10 mandamientos, tal como lo había hecho la primera vez que les habló a ustedes en el monte de en medio del fuego, cuando todos estábamos reunidos. Me las dio y yo bajé del monte, luego puse las tablas en el cofre, tal como el Señor me lo había ordenado, y todavía están allí. Los israelitas partieron de Bedob Bene Jaacán y se dirigieron a Mosera. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar ocupó su lugar como sacerdote. De allí salieron para Gulgoda, y de Gulgoda fueron a Joatá, región en la que abunda el agua. Fue entonces cuando el Señor escogió a la tribu de Leví para que llevaran el arca de la alianza del Señor y estuvieran en su presencia para ofrecerle culto y dar la bendición en su nombre, como lo siguen haciendo hasta hoy. Por eso los levitas no han tenido parte ni herencia entre sus hermanos, porque su herencia es el Señor, tal como el Señor mismo lo anunció. Yo estuve en el monte 40 días y 40 noches, lo mismo que la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó y no quiso destruirlos a ustedes, sino que me dijo, anda, prepárate a salir al frente del pueblo para que vayan y conquisten el país que prometí dar a sus antepasados. Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien.
tengan en cuenta que el Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor prefirió a los antepasados de ustedes y los amó, y después escogió a los descendientes de ellos, que son ustedes, de entre todos los demás pueblos, tal como se pueden ver hoy. Pongan en su corazón la marca de la alianza y no digan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Es el Dios soberano, poderoso, terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre ustedes. Ustedes pues amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Honren al Señor su Dios y adórenlo solo a Él. Séanle fieles, y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo en su nombre, porque Él es el motivo de la alabanza de ustedes. Él es un Dios que ha hecho por ustedes estas cosas grandes y maravillosas que han visto. Cuando los antepasados de ustedes llegaron a Egipto, eran solo 70 personas, pero ahora el Señor su Dios los ha hecho aumentar un número como las estrellas. Amén. Ustedes al Señor su Dios y cumplan sus preceptos, leyes, decretos y mandamientos. Reconozcan hoy la corrección del Señor su Dios, que los hijos de ustedes no conocen ni han visto. Reconozcan su grandeza y su gran despliegue de poder, y las señales y grandes hechos que realizó en Egipto contra el faraón y todo su país. Lo que hizo con el ejército egipcio, con sus caballos y carros de guerra, y cómo los hundió en las aguas del Mar Rojo, cuando ellos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Acuérdense también de todo lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron aquí, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab y descendientes de Rubén, y cómo la tierra se abrió y se los tragó junto con sus familias y tiendas de campaña, con todo cuanto tenían, a la vista de todo Israel. Ustedes mismos son testigos de las grandes cosas que ha hecho el Señor. Cumplan ustedes todos los mandamientos que hoy les he dado, para que se hagan fuertes y tomen posesión del país que van a conquistar, y para que vivan muchos años en la tierra que el Señor prometió dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. La tierra que van a conquistar no es como Egipto, de donde ustedes salieron. Allí sembraban ustedes la semilla y regaban con los pies, como se hace en las huertas. Pero el país del que van a tomar posesión es un país de montes y valles, regado por la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo cuida. En ella tiene puestos los ojos todo el año. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día y aman al Señor su Dios, y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma, Él hará que vengan a su tiempo las lluvias del otoño y las de primavera, para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite. También hará que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes, y que ustedes tengan comida en abundancia. Pero tengan cuidado de no dejarse engañar. No se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses. No se inclinen ante ellos, que el Señor se enojará contra ustedes y no les enviará lluvia. Entonces la tierra no dará sus frutos, y muy pronto ustedes morirán en esa buena tierra que el Señor les va a dar. Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente.
Instruyan a sus hijos hablándoles de ellas tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes y en las puertas de sus casas, para que su vida y la de sus hijos en la tierra que el Señor prometió dar a sus antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la tierra. Si cumplen fielmente todos estos mandamientos que hoy les ordeno poner en práctica, y si aman al Señor su Dios y lo siguen fielmente en todos sus caminos, el Señor arrojará de la presencia de ustedes a todas esas naciones y ustedes conquistarán a pueblos más numerosos y fuertes. Donde ustedes planten el pie, allí se quedarán. Sus fronteras se extenderán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. El Señor su Dios hará cundir de pánico y el terror por donde quiera que ustedes pasen, tal como se lo ha prometido. En ese día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición, si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición, si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en el país que van a conquistar, pondrán la bendición en el monte de Gerizim y la maldición en el monte de Ebal. Esos montes están al otro lado del Jordán, en dirección de la ruta occidental, en la tierra de los cananeos que viven en la llanura entre Gilgal y junto a las encinas de Moré. Ustedes están a punto de cruzar el Jordán y conquistar el país que el Señor su Dios les va a dar. Cuando ya lo hayan conquistado y vivan en él, pongan en práctica todas las leyes y decretos que hoy les he entregado. Estas son las leyes y los decretos que ustedes deberán poner en práctica durante toda su vida en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar en posesión. Destruyan por completo todos los lugares donde los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses, en los montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Derriben sus altares y hagan pedazos las piedras y quemen los troncos a los que rinden culto y destruyan las imágenes de sus dioses. Borren de aquellos lugares su recuerdo. Al Señor su Dios no deben adorarlo de esa manera. Entre las tribus de ustedes el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. Allí sacrificarán y quemarán animales en su honor y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias, así como las primeras crías de sus vacas y ovejas. Comerán allí delante del Señor su Dios y en compañía de sus familias se alegrarán del fruto de su trabajo con que el Señor su Dios los haya bendecido. Allí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno de nosotros hace lo que mejor les parece. Realmente todavía no ha llegado a ustedes el lugar tranquilo que el Señor su Dios les va a dar en posesión. Pero una vez que hayan cruzado el Jordán y vivan en el país que Él les va a entregar y ya estén libres de todos los enemigos que los rodean y sin ningún temor, entonces en el lugar que el Señor su Dios escoja como residencia de su nombre, le ofrecerán ustedes todo lo que les he ordenado: animales sacrificados y quemados en su honor, diezmos, contribuciones y todo lo demás, lo más escogido de las promesas que le hayan hecho al Señor. Y harán fiesta en presencia del Señor su Dios junto con sus hijos y sus siervos, con los levitas que viven entre ustedes, ya que ellos no han recibido entre ustedes ninguna tierra en propiedad. Cuídense de no quemar animales al Señor en cualquier lugar que encuentren. Únicamente podrán hacerlo en el lugar que el Señor su Dios escoja en una de sus tribus. Allí cumplirán todo lo que les he ordenado. Sin embargo, podrán matar y comer carne en sus poblaciones en cualquier momento según los bienes que el Señor su Dios les haya dado. La podrán comer todos ustedes, estén o no ritualmente puros, como si fuera carne de gacela o de ciervo, pero la sangre no deben comerla, sino derramarla en la tierra como agua. No podrán ustedes comer dentro de
su ciudad el diezmo de su trigo, de su vino, de su aceite, ni las primeras crías de sus vacas y ovejas, ni nada de lo que hayan prometido al Señor, ni de sus ofrendas voluntarias. Solo podrán hacerlo delante del Señor su Dios en el lugar que Él escoja, allí en presencia del Señor su Dios, en compañía de sus hijos y sus criados y de los levitas que vivan entre ustedes, se alegrarán del fruto de su trabajo mientras ustedes vivan en el país. No abandonen jamás a los levitas. Cuando el Señor su Dios haya extendido el territorio de ustedes tal como se lo ha prometido, si a ustedes les apetece comer carne, podrán comerla en cualquier momento. Si el lugar que el Señor su Dios escogió para poner allí su nombre está lejos de donde ustedes viven, podrán matar de las vacas y ovejas que el Señor les haya dado y comer todo lo que quieran allí donde ustedes habitan, tal como se lo he ordenado. Igual que en el caso de la carne de gacela o de ciervo, todos ustedes podrán comerla, estén o no ritualmente puros. Pero de ninguna manera deben comer la sangre, porque la sangre es la vida. Así que no deben comer la sangre juntamente con la carne. Lo que deben hacer es derramarla en tierra como agua. No la coman y les irá bien a ustedes y a sus hijos por hacerlo recto ante los ojos del Señor. En cuanto a las cosas que hayan dedicado como ofrenda y las promesas que hayan hecho, las presentarán en el lugar que el Señor escoja. Y allí sobre el altar del Señor, su Dios, ofrecerán sus holocaustos. La sangre de los animales que ustedes ofrezcan la derramarán sobre el altar del Señor, pero la carne podrán comerla. Escuchen y cumplan lo que les he ordenado, para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien siempre, por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor su Dios. Cuando el Señor su Dios haya destruido las naciones que ustedes van a conquistar y después de destruidas ustedes ocupen su territorio y vivan en él, tengan cuidado de no seguir el ejemplo de esas naciones ni de recurrir a sus dioses con la idea de rendirles culto también. No le hagan eso al Señor su Dios, porque todas las cosas despreciables que el Señor no soporta son las que esas naciones cometen para honrar a sus dioses, llegando al extremo de sacrificar a sus propios hijos en el fuego. Pongan siempre en práctica lo que les he ordenado, sin añadir ni quitar nada. Si aparece entre ustedes un profeta o visionario y les anuncia una señal o un prodigio, en caso de que se cumpla lo que les había anunciado y les diga, vamos y sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirles culto, no le hagan caso, porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto. Vivan unidos a Él. Y ese profeta o visionario será condenado a muerte por haberles aconsejado rebelarse contra el Señor su Dios, que los libró de la esclavitud a que estaban sometidos en Egipto, y por tratar de que ustedes se apartaran del camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Si aún tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu más íntimo amigo te empuja en secreto a dar culto a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, como son los dioses de los pueblos que, cercanos o lejanos, los rodean de un extremo al otro de la tierra, no te sometas a sus deseos ni les hagas caso, ni siquiera tengas compasión de él. No le tengas lástima ni lo encubras. Al contrario, mátalo. Y tú serás el primero en levantar la mano contra él, y después de ti hará lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, por haber querido apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. De esta manera todo Israel lo sabrá y tendrá miedo de volver a cometer una maldad como esta. Si en alguna de las ciudades que el Señor su Dios
les ha dado para vivir, llegan a saber que han aparecido hombres que desobedecen a Dios y descarrían a los habitantes de esa ciudad, empujándolos a rendir culto a dioses desconocidos, deberán ustedes investigar bien el asunto. Y si resulta que los rumores son ciertos y que se ha cometido entre ustedes cosa tan despreciable, entonces matarán a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y a todos sus animales y destinarán a la destrucción todo lo que haya en ella. Juntarán todas sus riquezas en el centro de la plaza y prenderán fuego a la ciudad y a todo lo que le hayan quitado al enemigo, destruyéndolo todo como ofrenda quemada en honor del Señor su Dios. Esa ciudad quedará para siempre convertida en un montón de ruinas y nunca más será reconstruida. No se queden ustedes con nada de lo que haya sido destinado a la destrucción. Y el Señor nunca se enojará contra ustedes. Al contrario, tendrá compasión de ustedes y los hará crecer en número, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes, siempre y cuando obedezcan al Señor su Dios y cumplan todos los mandamientos que yo les he dado hoy y hagan lo que es recto a sus ojos. Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios, su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. No coman nada impuro. Esta es la lista de los animales que ustedes pueden comer. Toros, corderos, cabritos, ciervos, gacelas, gamos, cabras monteses y toda clase de antílopes. Pueden pues comer de todo animal rumiante que tengan las pezuñas partidas, separadas en dos partes, pero no deben comer de los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas: el camello, la liebre y el tejón. Deben considerarlos animales impuros porque son rumiantes, pero no tienen pezuña partida. El cerdo, porque tiene pezuñas partidas, pero no es rumiante, deben considerarlo impuro. No coman la carne de estos animales ni toquen sus cuerpos muertos. De los animales que viven en el agua podrán comer de los que tienen aleta y escama, pero no coman de los que no tienen aleta y escamas. Deben considerarlos animales impuros. Pueden comer de toda ave pura, pero hay algunas de las cuales no deben comer: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, el cormorán, la cigüeña, la abubilla y el murciélago. Todo insecto con alas serán considerados impuros. No deberán comerlos, pero las aves consideradas puras sí podrán comerlas. No coman ningún animal que muera por sí solo, pues ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios, pero se lo podrán dar al extranjero que viva en las ciudades de ustedes. Él sí puede comerlos y también pueden vendérselos a los extranjeros que esté de paso. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Cada año sin falta deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen.
De esta 10ª parte de trigo, de vino y de aceite y de las primeras crías de sus vacas y ovejas comerán ustedes de delante del Señor su Dios en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa 10ª parte por vivir, muy lejos del lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre. Entonces venderán ustedes esa 10ª parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Como ese dinero comprarán, con ese dinero comprarán allí lo que crean más conveniente: bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada. En fin, lo que ustedes quieran y lo comerán allí delante del Señor su Dios, y harán fiesta junto con su familia. No desamparen nunca a los levitas que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, a los extranjeros que viven entre ustedes, a los huérfanos y a las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Este perdón consistirá en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo a su prójimo le perdonará lo que le haya prestado. Ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero a tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él te va a dar como herencia, siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá, tal como te lo ha prometido. Tendrás y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. Si hay algún pobre entre tus compatriotas en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado. Al contrario, sé generoso con él y préstale lo que necesite. No des lugar en tu mente a este malvado pensamiento. Ya está cerca el año 7º, el año en que se perdonan las deudas. Entonces pongas mala cara a tu compatriota para que se halla en la pobreza y no le prestes nada, porque él reclamará contra ti al Señor, y tal acción se te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre y, y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas sin prendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria. Si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, solo te servirá 7 años. 7º año lo dejarás en libertad. Cuando lo despidas, no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño y mucho trigo y vino, es decir, partirás con él los bienes que el Señor tu Dios te haya dado. No olvides que también tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso ahora te doy esa orden. Pero si tu esclavo dice que no quiere dejarte porque siente cariño por ti o por tu familia, porque lo tratas bien, entonces tomarás un punzón y arrimándolo a la puerta de tu casa, le atravesarás la oreja. De esa manera será esclavo tuyo para siempre.
Mismo harás si se trata de tu esclava. No te parezca mal dejar en libertad a tus esclavos, pues durante 6 años te han servido por la mitad de lo que le habrías pagado a un jornalero. Además, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Todo primer macho que nazca de tus vacas o de tus ovejas deberás consagrarlo al Señor tu Dios. No hagas trabajar al primer ternerito que de tus vacas, ni esquiles al primer corderito de tus ovejas. Cada año lo comerás junto con tu familia y delante del Señor tu Dios en el lugar que Él haya escogido. Pero si tiene algún defecto o es cojo, ciego o tiene cualquier otra falta, no lo presentarás en sacrificio al Señor. Lo comerás en la ciudad donde vivas y todos podrán comer de él, estén o no estén ritualmente puros, como cuando se come la carne de gacela o de ciervo. Pero no debes comer su sangre, sino derramarla en la tierra como agua. Cuando llegue el mes de Abib, cumplan con la celebración de la Pascua en honor del Señor su Dios, porque fue en una noche de ese mes cuando el Señor su Dios los sacó de Egipto. Durante la Pascua ofrecerán vacas y ovejas en sacrificio al Señor su Dios, en lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre. El animal sacrificado lo comerán con pan sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura, que es el pan del sufrimiento, pues tuvieron que salir de Egipto muy aprisa. Así, mientras ustedes vivan, se acordarán del día en que salieron de Egipto. En estos 7 días no deberá haber levadura en todo el territorio de ustedes. Y de la carne que se ofrece en sacrificio, la tarde del primer día no debe quedar nada para la mañana siguiente. No deben ofrecer el sacrificio de la Pascua en cualquier ciudad de las que el Señor su Dios les da, sino únicamente en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre. Y deben ofrecerlo por la tarde al ponerse el sol, que es la hora en que ustedes salieron de Egipto. La carne ofrecida la cocerán y comerán en el lugar que el Señor su Dios haya escogido, y a la mañana siguiente regresarán a su casa. Durante 6 días comerán pan sin levadura, y el día 7º se celebrará una reunión especial en honor del Señor su Dios. Ese día no deberán ustedes hacer ninguna clase de trabajo. Cuando hayan pasado 7 semanas, a partir del día en que comenzó la cosecha de trigo, celebrarán la fiesta de las semanas en honor del Señor su Dios y presentarán sus ofrendas voluntarias según los bienes con que el Señor su Dios los haya bendecido. Y harán fiesta delante del Señor su Dios en el lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre, junto con sus hijos y sus esclavos y con los levitas extranjeros, huérfanos y viudas que habiten en su población. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por lo tanto, pongan en práctica todas estas leyes. Una vez que hayan terminado de cosechar su trigo y de exprimir sus uvas, celebrarán durante 7 días la fiesta de las enramadas. Alégrense en esta fiesta junto con sus hijos y sus esclavos, y con los levitas extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en su ciudad. Esta fiesta la celebrarán en honor del Señor su Dios durante 7 días, en el lugar que Él haya escogido, porque el Señor su Dios los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo, y serán ustedes completamente dichosos. Todos los varones deberán presentarse 3 veces al año ante el Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido. Durante las siguientes fiestas, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas,
Nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido. Nombren jueces y oficiales para que todas las ciudades que el Señor su Dios le va a dar a cada tribu, para que juzguen al pueblo con verdadera justicia. No perviertan la justicia, no hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. La justicia y solo la justicia es solo lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean el país que el Señor, su Dios, les da. No planten ningún árbol para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor, su Dios. No levanten piedras de culto pagano, pues esto le repugna al Señor, su Dios. No ofrezcan como sacrificio al Señor su Dios ningún toro ni oveja que tenga defecto o cosa mala alguna, porque eso le es repugnante. Si en alguna de las poblaciones que el Señor su Dios les da se descubre que un hombre o mujer hace lo que al Señor le desagrada y falta a su alianza adorando a otros dioses y arrodillándose ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o las estrellas, que es algo que el Señor no ha mandado, y si llegan a saberlo, investiguen bien el asunto. Y si resulta verdad que un acto tan repugnante se ha cometido en Israel, llevarán ante el tribunal de la ciudad a quien haya cometido esa mala acción y lo condenarán a morir apedreado. La sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de 2 o 3 testigos, pues por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado a muerte. Los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado y después lo hará todo el pueblo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Si tienen que juzgar un caso demasiado difícil, ya sea de muerte, pleito, heridas corporales o cualquier otra cosa que ocurra en la ciudad, vayan al lugar que el Señor su Dios haya escogido y pónganse en contacto con los sacerdotes levitas y con el juez de turno para exponerles el caso. Ellos dictarán entonces la sentencia que corresponda al caso y ustedes la aplicarán siguiendo al pie de la letra las instrucciones. Hagan todo tal y como ellos lo indiquen, aplicando la sentencia que dicten sin hacerle ningún cambio. Pero el que actúe movido por la soberbia y desobedezca la decisión del sacerdote que está allí sirviendo al Señor o la del juez, se le condenará a muerte. Así acabarán ustedes con la maldad en Israel. Y cuando el pueblo lo sepa, tendrá miedo y dejará de hacer las cosas con soberbia. Si cuando haya entrado en el país que el Señor su Dios le va a dar y lo hayan conquistado y vivan en él, dicen: queremos tener un rey que nos gobierne como lo tienen todas nuestras naciones vecinas. Deberán poner como rey de su nación a aquel compatriota de ustedes que el Señor su Dios lo escoja. No deben tomar como rey a un extranjero ni a uno que no sea su compatriota. Pero ese rey no deberá adquirir muchos caballos ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor les ha dicho: nunca más vuelvan por este camino. Tampoco deberán tener muchas mujeres para que no se descarríe, ni adquirir grandes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que les hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Siempre deberán tener esta copia consigo y leerla todos los días de su vida para que aprendan a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos, para que no se crea superior a sus compatriotas ni se aparte para nada de estos mandamientos. Así tanto él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel.
Los sacerdotes levitas, es decir, todos los de la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia como los demás israelitas. Tendrán que mantenerse de los sacrificios que se ofrecen al Señor y de lo que a Él le corresponde. No recibirán herencia como sus compatriotas, ya que su herencia es el Señor, como Él lo ha dicho. Los derechos que los sacerdotes tienen sobre los sacrificios de toros o corderos ofrecidos por la gente son los siguientes. Les tocará la espaldilla, la quijada y el cuajar, y también los primeros frutos de trigo, vino y aceite, y la primera lana que se corte a las ovejas, pues el Señor su Dios los ha elegido a ellos de entre todas las tribus, para que de padres a hijos tengan siempre a su cargo el culto al Señor. Cuando un levita de alguna población de ustedes de cualquier lugar de Israel se sienta movido a venir al lugar escogido por el Señor, podrá oficiar allí como sacerdote en el nombre del Señor, lo mismo que todos sus compañeros levitas que están allí sirviendo al Señor, y recibirá la misma porción de alimentos que ellos reciben, además de lo que obtenga de la herencia de su padre. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practiquen la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron, no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego, para no morir. Entonces el Señor me dijo, está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir, y les repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que este profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo. Cuando el Señor su Dios haya destruido a las naciones y les dé a ustedes posesión de la tierra que ahora son de ellas, y ustedes ocupen sus ciudades y sus casas, apartarán 3 ciudades del país que el Señor su Dios les da en propiedad y arreglarán el camino que llevan a ellas. Además, dividirán en 3 partes el territorio que el Señor su Dios les da en posesión, para que todo aquel que mate a una persona pueda refugiarse en cualquiera de ellas. El que mató podrá huir allí y salvar su vida si demuestra que lo hizo sin intención y sin que hubiera enemistad entre ellos. Por ejemplo, si alguien va con su compañero al bosque a cortar leña y al dar el hachazo se le escapa el hacha
del mango y alcanza a su compañero y lo mata, podrá huir a una de esas ciudades y de esta manera salvará su vida. De lo contrario, si el camino es largo, un pariente cercano del muerto que quiera vengarlo, perseguirá con rabia al que lo mató y pueda alcanzarlo y matarlo, cuando en realidad no merecía la muerte, puesto que nunca antes fueron enemigos. Por eso les mandó que aparten 3 ciudades y cuando el Señor su Dios agrande el territorio de ustedes y les dé toda la tierra tal como lo prometió a los antepasados de ustedes, entonces añadirán ustedes otras 3 ciudades de refugio a las 3 que ya tenían siempre, y cuando pongan en práctica estos mandamientos que hoy les doy, o sea, que amen al Señor su Dios y sigan siempre sus caminos. De esta manera no se derramará sangre inocente dentro de este país que el Señor su Dios les da en propiedad, ni caerá sobre ustedes la responsabilidad de ninguna muerte. Pero si un hombre es enemigo de otro y le sigue los pasos y llegada la ocasión, se lanza sobre él y lo mata y huye después a una de las ciudades de refugio, entonces los ancianos de su ciudad darán la orden de que le arreste y se le entregue en manos del pariente más cercano del muerto para que sean condenados a muerte. No le tenga compasión y así evitarán que se derrame sangre inocente en Israel. Entonces todas las cosas les saldrán bien. En el país que el Señor su Dios les va a dar, respetarán los límites de la propiedad de su vecino tal como fueron fijados en tiempos pasados. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa, debe haber cometido un delito, entonces las 2 personas en pleito se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días estén en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la otra persona, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Así acabarán con la maldad que haya en medio de ustedes. Y cuando los demás lo sepan, tendrán miedo y ya no se atreverán a cometer una acción tan mala. No tengan compasión, cobren vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si al salir ustedes a combatir a sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios que los sacó de Egipto. Cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigirá al ejército y dirá: Escuchen, israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos. No se desanimen ni tengan miedo, no tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios estará con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Luego hablarán los jefes y dirán: Si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y todavía no ha vivido en ella, que se vaya a su casa, no sea que muera en la batalla y sea otro que la estrene. Y si alguno de ustedes ha plantado un viñedo y aún no ha podido disfrutar de él, que se vaya a su casa, no sea que muera en el combate y sea otro que recoja las uvas. Si alguien está comprometido en matrimonio y todavía no se ha casado, que se vaya a su casa, no sea que muera en la lucha y otro se case con su prometido. Después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: Si alguno tiene miedo o le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros.
Y cuando los jefes hayan terminado de hablar, los capitanes se pondrán a la cabeza del ejército. Cuando se acerquen ustedes a una ciudad para atacarla, primero deben poner en la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptan la paz y los dejan entrar, entonces les servirán a ustedes como esclavos en trabajos forzados. Pero si no hacen la paz con ustedes, sino que les declaran la guerra, ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. El Señor su Dios la hará caer en poder de ustedes, y ustedes matarán a filo de espada a todos sus habitantes. Las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad será para ustedes. Podrán disfrutar de todo lo que el Señor su Dios les permita tomar del enemigo. Esto mismo harán ustedes con todas las ciudades que estén lejos de donde habiten y que no formen parte de estas naciones. Pero en las ciudades pero en las ciudades de estas naciones que el Señor su Dios les da en propiedad, no deben ustedes dejar nada con vida, sino que destinarán a la destrucción como sacrificio al Señor a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como Él lo había ordenado, para que no les enseñen a ustedes a hacer las mismas cosas horribles que ellos hacen en honor a sus dioses y les hagan pecar contra el Señor su Dios. Si para tomar ustedes una ciudad tienen que sitiarla por mucho tiempo, no derriben sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarán sus frutos como alimento. Además, son tan solo árboles del campo y no hombres que puedan defenderse del ataque de ustedes. Sin embargo, podrán derribar los árboles que no sean frutales y que les sirvan para sitiar la ciudad que estén atacando, hasta que caigas en su poder. Si en el país que el Señor su Dios les va a dar en propiedad se encuentra en el campo el cadáver de una persona asesinada sin que se sepa quién la mató, los ancianos y los jueces calcularán la distancia que haya entre el lugar donde se encuentre el cadáver y las ciudades más cercanas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera a la que todavía no se le haya puesto yugo. La bajarán a un arroyo que siempre lleve agua y donde nunca se haya labrado ni sembrado, y allí mismo le romperán el pescuezo. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor los eligió para que tengan a su cargo los servicios del culto y bendigan en el nombre del Señor. En todo caso de pleito o disputa, su decisión será final. Luego todos los ancianos de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y harán la siguiente declaración: nosotros no matamos a ese hombre, ni vimos cómo lo mataron. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, que tú has rescatado, y no lo culpes de la muerte de un inocente. Así no les pedirá cuentas de la muerte de esa persona, y ustedes harán lo que es recto a los ojos del Señor y quitarán de entre ustedes la culpa de esa muerte. Cuando presenten batalla contra sus enemigos y el Señor su Dios los haga caer prisioneros en manos de ustedes, si alguno de ustedes ve entre ellos una mujer hermosa y se enamora de ella y la toma por esposa, deberá llevarla a su casa y hará que se rape la cabeza, se corte las uñas, se quite el vestido que llevaba cuando cayó prisionera y se quede a vivir en casa de él, llorando a sus padres durante todo un mes. Después de eso podrá el israelita entrar en relaciones con ella. Él será su marido y ella su mujer. Si después resulta que no le gusta, podrá dejarla en libertad, pero no podrá venderla por dinero ni tratarla como esclava, ya que la ha deshonrado. Si un hombre tiene dos mujeres y ama a una y a la otra no, pero las dos le dan hijos y el hijo mayor es el de la mujer a la que no ama,
Cuando llegue el día en que ese hombre reparta sus bienes entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida, que es realmente el mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle una doble parte de los bienes que le correspondan, porque él es el primer fruto de su fuerza y tiene todos los derechos de hijo mayor. Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde que no hace caso de lo que dicen sus padres y que ni siquiera cuando lo castigan los obedece, sus padres deberán llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad y decirles: nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. Así acabarán ustedes con la maldad que hay en medio de su pueblo. Y al saberlo, los israelitas sentirán temor. Si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol. Y ustedes no deben convertir en impura la tierra que el Señor su Dios les va a dar en propiedad. Te damos gracias, Señor Jesús, por este rato que pasamos aquí frente a tu palabra, leyendo estos relatos de lo que hiciste con Israel antes de que entrara a la tierra prometida y las amonestaciones que a ellos les mandaste tener en cuenta. Ayúdanos también a vivir nosotros de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y aunque nuestras circunstancias sean otras, pues que podamos también aplicar los mismos principios de santidad que dejas aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos que con tu Espíritu Santo podamos aplicarlos a nuestra vida, nuestro diario caminar. Encomendamos este día también en tus manos, Señor, y esperamos que nos bendigas en todo lo que hagamos. Que tu gracia y tu favor sea sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre nuestras familias, Señor, que seas cuidando nuestra salida, nuestra entrada y haciendo prosperar todas las obras de nuestras manos, como tu palabra nos lo enseña, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.